A nadie le gustan las hormigas en los jardines, pero en Viva Piñata seguro querrás tenerlas ya que son muy útiles. En este juego se llaman Raincian y ahora veremos cómo conseguirlas. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos. Por lo que suscríbete porque estamos piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Hay ciertas piñatas que son la base para atraer a muchas otras, y como en la vida real, los insectos cumplen esta función, por lo que basar una piñata de estos animales que a muchos desagrada es una excelente idea. Y la Raincian, la piñata hormiga, es un pequeño habitante que se vuelve loco por los alimentos dulces como la fruta y la miel. Son de color rojo, con antenas grandes, diurnas, del nivel 4 y son terrestres, aunque tienen una virtud y es escalar cualquier superficie, sobre todo los árboles. Tienen otra condición interesante y cuando se topan con las Buzz Legume pelearán a muerte. Esto es una referencia interesante, ya que hay ejércitos completos de hormigas que entran en los panales y hacen una masacre todo por la miel, por lo que es buena idea no tener a las dos en el mismo lugar, sino todo el tiempo estarán peleando, pero si ven a sus depredadores saldrán corriendo. Todos sus requisitos son diferentes en ambos juegos, por lo que tienes que tomarlo en cuenta para su obtención y demás. Para cumplir sus requisitos de aparición en el juego clásico es sumamente sencillo, solo con llegar al nivel 4 de jardinería ya comenzará a aparecer en las periferias de tu jardín con su animación, mientras que en la secuela debes de sembrar 2 margaritas y dejar que crezcan. Ese simple paso provocará que se sientan atraídas y comiencen a deambular alrededor. Para proveer su requisito de visita en el primer juego, debes de sembrar un árbol de fruta, no importa cuál, solo con tener uno, pero como aparece a un nivel muy bajo, lo normal es que sea un árbol de manzanas. Este puede tardar unos días en crecer al máximo, por lo que cuídalo y ya que esté maduro, esta no podrá evitar entrar. En el juego Trouble in the Paradise es diferente y se centra más en algo dulce. Debes dejar en tu jardín un bote de miel, ya sea producida por las Buzz Legume y su colmena o comprado. Es más sencillo lo segundo y evita las peleas innecesarias a futuro. Simplemente déjalo y comenzará a entrar. Para volver residente a la Raincian en el clásico, debe de comer 3 frutas de cualquier tipo. Lo común es dejar que consuman las que produzca el árbol, que ya tenemos. También las puedes comprar si no ha producido las suficientes, ya que también tardan un tiempo para ello, y deben de estar maduros para que los tiren o se caigan al suelo. Puede darse el caso de que se vayan, pero al ser de bajo nivel no te costará mucho, mientras que en la secuela, para volverse residente, simplemente debe de comerse la suculenta miel que dejamos en el jardín. Muy sencillo, y con eso ya tendremos a las hormigas, cambiando su color de blanco y negro a rojo. Me gusta pensar que cuando son silvestres hacen referencia a la hormiga panda. Para reproducirlas en el primer título solo deben de comer miel, igual ya sea producida por las Buzz Legume o la compres, solo mándala a comer la miel y construir su casa, mientras que en Trouble in the Paradise requiere de comer un sándwich. Este lo tendrás al tunear con Bart un pan y te hará un emparedado, siendo la referencia de un picnic y las hormigas, para después construir su casa. Esta edificación cuesta 550 monedas de chocolate y tarda unos 60 segundos en hacerse. Para que veamos un hormiguero con torres rojas, se ve muy bonito y está acorde con esta pequeña. Ya con esto podremos pasar a su minijuego. Tiene obstáculos inmóviles y en movimiento. Por más que intento no dejo de ver una truza de hombre, pero bueno. Después veremos su danza de romance, un par de hormigas marchando y saludándose, lo que es curioso porque socialmente las comparamos con una estructura militar humana. Muy bueno, la verdad. Si las quieres vender, estas te darán 1000 monedas. Es mucho ya que es un pequeño animal piñata, y por lo general estos dan muy pocos ingresos. Supongo que es por lo elaborado de conseguirlas. Para cambiarlas de color es necesario que coman algunas cosas. Para verlas de color amarillo deben de consumir una flor de girasol. Es una planta que tarda un tiempo en crecer, por lo que ten paciencia. Para verlas de color azul deben de comer 2 cosas, una zarzamora y una semilla de campanilla. Si no come las 2 no ocurrirá el cambio, y si come una flor de loto se volverán rosas. Es una pena que no podamos tener el color que todos pensamos, el negro, pero bueno, con eso tendrás un hormiguero multicolor. Para que aprendan trucos en Trouble in the Paradise, el primero se consigue al consumir una flor de botón de oro. Con eso se mecerá hacia adelante y hacia atrás, no es tan divertido. Mientras que el segundo se provoca al consumir una manzana acaramelada. Esta se tunea con Bart a partir de una manzana y tu pequeña hormiga sacará una mancuerna y hará todo lo posible para cargarla, una referencia de que estos insectos son muy fuertes y pueden cargar cosas más pesadas que ellas.
no aporta nada a tu jardín, pero será un requisito para algunas piñatas, como la Nougat. La piñata ajolote las necesita para reproducirse. La Dragonfly, la piñata libélula, también las consumirá para ponerse candentes. Las Fuzzy Bird, la piñata oso, también las come como afrodisíaco. Y las Arachnoid, la piñata araña, incentivará que visite nuestro jardín y se vuelva residente. Una pequeña que puedes subestimar, pero al mismo tiempo un concepto genial, y que puedes tener tu hormiguero virtual en esta saga. Esas son las Raincian y cómo tenerlas. Si te gustó el video, aquí puedes ver mi reseña de Viva Piñata. Aquí aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal para que aprendas de animales salvajes. Nos vemos en un próximo video.